Lo sabe mi amigo Facu, porque él lo sufrió y de alguna manera lo hizo representando a muchos a los cuales les pasaría después. El fascismo del siglo XXI ya ha llegado. Y mientras tú estás viendo Operación Triunfo, el último partido del siglo, o atiborrándote de series que te gustan tanto, se nos ha colado por las rendijas de la Constitución y ya está aquí, tan amenazante como siempre. No esperéis verle vestido con la camisa azul ni con correajes. Y aunque la canción más bajada en Spotify este año haya sido El cara al sol, no la cantan porque se identifiquen con José Antonio Primo de Rivera o con Franco, sino que lo hacen solamente porque saben que molesta a los que odian. Y los odian solo para encontrar alguna razón para entenderse a sí mismos. Otto Klemperer, un judío que sobrevivió al Holocausto, decía que antes que el nazismo llegaron las palizas que daban los nazis y las palabras que iban normalizando los mismos nazis. Nuestros nazis usan el aparato del Estado, usan a comisarios y guardias civiles para crear pruebas falsas contra los adversarios políticos. Luego, periodistas corruptos en periódicos y televisiones corruptas, igual que en el nazismo, airean las falsas pruebas para poner en el punto de mira a los que quieren tumbar, como la portada del ABC, del País o del Mundo de hoy. Los jueces también hacen lo suyo. Cuando ETA hacía ese tipo de cosas, se rasgaban la camisa. Ahora lo hacen ellos, porque son nazis. Y los nazis pueden decir una cosa y hacer la contraria. Por eso me da miedo el PP, y me da más miedo Ciudadanos. Los mismos que quieren encarcelar a todos los que no piensan como ellos son los que celebran la ley Mordaza o quieren la prisión permanente revisable. Y convencen a gente de bien, a la que han metido el miedo. Y esa gente de bien, como los corderos, terminan aullando como los lobos, pensando que así no van a comérselos. Es la actitud del PSOE, que a mí se me escapa. Los nazis quemaron en 1933, enfrente de la Universidad Humboldt de Berlín, las obras de los intelectuales y artistas, a los que llamaban degenerados, a Marx, a Engels, a Gross, a Benjamin, a Krauss. Los nazis de 2018 están empezando a querer quemar las películas que demuestran, por ejemplo, las cloacas del Estado, o la violencia de su policía cuando la gente quiere votar. O quizás, algún día, este programa. Igual que encarcelan a tuiteros o raperos, o abusan de la prisión provisional. En fin, que terminarán encarcelando a todos aquellos que reclaman la libertad de pensar y de criticar. Los nazis del siglo XXI nos dictan cómo hay que cantar, cómo hay que bailar, cómo hay que pensar. Y si queremos ganar en este concurso, ¡ay! En este concurso perdido de antemano no podemos ser nosotros mismos. A los nazis les ganamos ya una vez. Y los franquistas nos ganaron a nosotros otra. Tú verás qué haces. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.